Buenos días, mis queridas hermanas y hermanos, que hoy la bendición y la gracia de Dios Padre Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Este es Juan Cruzado en su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor: no hay nadie tan grande y majestuoso como nuestro Dios. Búscalo. La palabra de hoy nos llega del libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En la versión actualizada, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. En la versión en inglés, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Bueno, mis queridos hermanas y hermanos, hoy la palabra poderosa del Señor nos llega del libro de Gálatas. En esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, damos gracias al Señor por un nuevo despertar, por un nuevo día, por tantas cosas maravillosas que Dios nos regala a diario. Seamos agradecidos con el Señor. En esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, quiero orar por todas las personas que se encuentran enfermas, todas esas personas que se encuentran por la vida, que van sin un rumbo, sin una vereda, sin un camino, para que el Señor los pueda bendecir, se puedan volver al Señor y el Señor los pueda glorificar. Mis queridas hermanas y hermanos, en esta mañana, la palabra nos llega del libro de Gálatas. Y cabe recalcar que cada vez que uno abre la Biblia y cada vez que uno le ora al Señor, uno se adentra más en los caminos del Señor. Y cuando uno se adentra más en los caminos del Señor, a uno le interesa más conocer más sobre el Señor. A uno le interesa más conocer sobre la salvación. A uno le interesa más conocer cómo yo puedo ser una mejor persona para agradar al Señor. No agradar a las personas, agradar a Dios. Y fíjate que la palabra de hoy te dice que el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Es a través del Espíritu Santo que Dios nos infunde sabiduría para que nosotros sepamos qué hacer en nuestro diario vivir. Cada vez que yo le digo a usted, cuando usted vaya a orar, cuando usted vaya a dialogar con el Señor, pídale al Espíritu Santo que lo llene de sabiduría para que usted pueda decir las palabras correctas y usted pueda recibir el mensaje del Señor correctamente. Porque muchas veces el mensaje que usted puede recibir de Dios no es el adecuado si usted no presta la debida atención. Dice también la palabra que tenemos que estar siempre alegres y vivir en paz con todos. ¿Cuántas veces en la Biblia usted puede enumerar la palabra paz, alegría, vivir tranquilamente? La podemos encontrar en un sinnúmero de textos de la Biblia, capítulos y versículos, porque la vida se trata de buscar paz en el mundo, que tú puedas llevar la paz del Señor y que tú estés en paz contigo mismo. Pero no solamente es llevar la paz y sentirte en paz contigo mismo. Yo tengo que estar alegre, mostrar esa alegría que yo siento dentro de mi ser por tener a Dios en mi corazón y porque Dios produce paz a mi vida. Porque de nada me vale yo orarle al Señor si yo no siento esa paz dentro de mi interior. De nada me vale yo buscar del Señor si yo me siento intranquilo, no me siento bien porque todavía me falta algo dentro de mi ser que aún no he llenado. Y es ese vacío que solamente Dios ocupa en tu corazón, en tu alma o en tu espíritu. Por eso es la entrega, esa entrega diaria que tú tienes que tener con el Señor, esa confianza de tu poder lograr, esa confianza de tu poder dialogar con Él todas las mañanas, todos los días, en cualquier momento del día, es lo que te hará a ti recibir la paz del Señor. Dice también la palabra
nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás teniendo confianza en Dios. Si yo deposito toda mi confianza en el Señor, en el que me creó, en el que sabe lo que yo doy como persona, si yo deposito esa confianza en Él, tú sabes todos los beneficios que tú obtendrías en tu vida. Ayer estábamos hablando de que tenemos que serle fiel a Dios y que tenemos que ser imitadores de Dios. Y hoy Dios te está diciendo que tú tienes no solamente que ser imitador de Él, sino que ser paciente y amable con todos los que te rodean y que tienes que aprender a tener esa confianza hacia el Señor. Fíjate que si tú atas cada palabra, Dios te está llevando de la mano ¿a dónde? A tu salvación. Dios te está llevando, te está diciendo, tenme confianza, aprende a vivir en paz con tu prójimo, aprende a ser amable con tu prójimo, aprende a ser paciente, aprende a imitar las cosas que yo hago bien y todo eso te va a mantener en un mismo camino. Y ese camino, al final de ese camino, está tu salvación, el reino de los cielos. Pero para llegar al final de ese camino, tú tienes que mantenerte orando, tú tienes que mantenerte reflexionando, tú tienes que mantenerte en diálogo con el Señor, tú tienes que llevar la paz del Señor por el mundo, tú tienes que llevar el amor de Dios por el mundo. Y todo esto te va a hacer caminar un poco más, acercándote más a tu salvación, no a la mía. La mía es individual, la tuya es individual. Yo trabajo para mi salvación y yo continúo caminando para llegar a la meta, al reino de los cielos. Pero yo no me puedo detener porque, como ustedes saben, nosotros estamos en constante aprendizaje hasta que Dios nos llame a morar junto a Él. Toda persona, todo cristiano, todo fiel seguidor del Señor sabe que nos tenemos que mantener orando fielmente a Dios porque estamos en constante aprendizaje hasta que Dios nos llame. Por esa razón, yo tengo que aprender a ser paciente, yo tengo que aprender a ser amable, yo tengo que aprender a guardar al Señor en su decisión y no la mía. Aprender a ser paciente y aprender a ser mejor persona con los demás, aprender a llevar el amor de Cristo. Siempre que tú vayas por un camino, por una vereda, por un sendero, ten en cuenta que Dios va contigo. Ten en cuenta que Dios te va a acompañar. No tengas miedo. No importa por el sendero que tú elijas coger, Dios te va a acompañar siempre y cuando tú creas en Él. Siempre y cuando tú le hayas dado cabida en tu corazón. Porque Él vela de cada uno de sus hijos. No te olvides de eso. Y como dice la palabra, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad y es fe. Y esto no te puede faltar, la fe, porque la fe va a hacer que tú te mantengas arraigado en los caminos del Señor. La fe va a hacer que tú te mantengas con una esperanza viva de que en un momento dado lograrás obtener tu salvación, llegando a estar en el reino de los cielos. En esta mañana quiero orar por Hugo y José Otero para que el Señor continúe sanándolos y bendiciéndolos. Quiero orar por Teresa, quiero orar por mi madre y mi padre, quiero orar por Migdalia, quiero orar por Marta, quiero orar por Yalixa, quiero orar por Tania, quiero orar por Elber, quiero orar por Juan Lebrón, para que el Señor a cada uno de ellos los bendiga, los guarde y los sane. Quiero orar por todo aquel que se encuentra decaído en el día de hoy para que Dios lo ayude a levantarse. Quiero orar en esta mañana por todo aquel que cumple años para que Dios lo bendiga y lo guarde. Quiero orar en esta mañana por las intenciones de cada uno de ustedes. Quiero orar por nuestros matrimonios y nuestros hijos que sean de bendición. Quiero orar por mi nieto Lucas Isaac y por mi sobrina Somer, que Dios me los mantenga siempre saludables a cada uno de ellos. Quiero orar por cada uno de mis hermanos. Quiero orar por mi hija y mi hijo, para que el Señor me lo siga bendiciendo. Este es Juan Cruzado en su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor, Señor, ayúdame a tener paz a través de la vida ante cualquier adversidad, porque yo solo creo en ti, Señor, y yo sé que tú obrarás en mí. Mis queridos hermanas y hermanos, hoy
Damos las gracias al Señor por un nuevo despertar, por un nuevo día. Hoy damos las gracias al Señor porque tenemos salud. Y hoy, mi querido hermana y hermano, Dios te invita a que le busques de corazón. Dios te bendiga, mi querido hermano y hermano, y que pases hoy un día maravilloso en la palabra del Señor. Amén.